Bueno, eh, brevemente me presento. Yo soy Tomás, estoy en el último año de la carrera, en el último cuatri. Particularmente estoy haciendo crecimiento con Inter y el seminario de tesis. Eh, Nada, soy parte de Variable Independiente. Les comento brevemente de qué se trata la agrupación. Para quienes no nos conocen, somos una agrupación independiente de la facultad que se formó en 2019. Fue un grupo de amigos que cursaban en aquel momento en Paternal, el segundo tramo, que empezaron a notar que con todas las virtudes que tienen nuestras carreras, y en particular la de economía, hay un montón de herramientas, de apoyos, de cosas que quizás pueden servirle al estudiantado que en ese momento no estaban presentes y que hoy tampoco lo están. Entonces de ahí surge la idea de formar una agrupación, más que nada para armar esto que nosotros hemos dado en llamar una red de estudiantes o ir admitiendo gente. Ahí va. Y el concepto de la red de estudiantes es que es armar una agrupación que sea de los estudiantes para los estudiantes, ¿no? Entonces, lo que pretendemos es brindar estas herramientas, como bueno, en este caso, conoce tu carrera, como por ejemplo, les paso el chivo que la semana que viene vamos a estar haciendo, va a empezar un ciclo de charlas sobre inteligencia artificial. Tenemos un montón de herramientas subidas al canal de YouTube, como por ejemplo Excel, R, Python, cosas que después uno usa en la vida profesional, que capaz la carrera ahora está empezando a dar de a poco, ya lo vamos a hablar, pero en su momento no brindaba. Entonces nos parece que este tipo de iniciativas están buenas para complementar lo que le falta a la carrera y apoyarnos entre estudiantes, que en última instancia es el objetivo, ¿no? Entonces, bueno, no voy a compartir pantalla completa, pero se entiende. Eh, y mientras voy transmitiendo gente. Ahí está. Pero nada, voy a tratar de estructurar la charla en estas partes, que es, bueno, ver un poco de qué se trata el ciclo básico, que entiendo que la gran mayoría ya lo habrá terminado, pero lo mencionamos rápidamente. Perdón, ahí va. Ciclo profesional, que es el grueso de la carrera. Antes había, como le decía recién al compañero que participó, creo que Nehuen, eh, había digamos, el CBC y después el segundo tramo y después recién el ciclo profesional. Ahora cambió y todo es ciclo profesional, los 4 años y medio después del CBC. Después algunos tips para las materias que me parecen relevantes. Después voy a mencionar la actualización del plan de estudios, que es todo un tema. Yo como la estoy terminando, tuve que hacer un repaso, digamos, estudiar cuál fue la actualización para poder transmitírselos. Y después el tema de la salida laboral. Y bueno, obviamente después toda pregunta que les surja, la idea es justamente, lo más importante de esto es eso, es que ustedes se saquen cualquier duda y me pregunten cosas. Y bueno, y yo tratar de ayudarlos. Así que, empezando por lo que les decía del ciclo básico, no sé si hay mucho para decir en este sentido, pero bueno, son 6 materias, se cursan en las diversas sedes que tiene la UBA. Eh, de nuevo, imagino que ya la mayoría ya lo tendrán hecho, pero si quieren cualquier cosa volvemos. Después está, como les decía, el ciclo profesional, que ahora, o sea, como no hay más segundo tramo, incluye todas las materias. Eh, Después vamos a volver sobre las materias particulares, pero bueno, como verán, esta tabla que está acá la encuentran en la web de FC UBA, buscan programa Economía UBA y les va a aparecer esto al toque. Y lo que para leer, o sea, lo más importante quizás para leer esto es que BH es valor hora, o sea, cuántas horas semanales tiene cada materia. Departamento, bueno, es economía, matemática, historia. Eh, y después, quizás lo más relevante es el tema de requisitos previos, que es el tema de las correlatividades. Eh, bueno, nada, cada materia tiene diferentes correlatividades, entonces se va armando como un mapa donde uno para hacer, por ejemplo, no sé, micro para economistas tiene que tener la 542 aprobada, que sería mate aplicada 1, la ETS análisis 2, digamos. Y bueno, un punteo rápido son algo así como 12 a 14 horas de cursadas semanales en promedio, siempre y cuando uno lo haga con lo estándar, que es lo que aparece en la página, que son 4 años y medio para el ciclo profesional. Se cursa cuatrimestralmente y están los intensivos de verano e invierno, que están muy buenos, donde no están todas las materias, hay algunas que se van cambiando según el intensivo, porque a veces algunos cursos se presentan al intensivo, otros años no, es algo que va rotando bastante, está bueno tener en cuenta cuáles van a estar.
Eh, y después algo que tiene las carreras de económicas en general y economía en particular es que te ofrecen la opción de, o sea, son bastante amigables para quien labura y estudia. Yo, en mi caso particular, laburo desde 2000, desde, sí, 2021. O sea, toda la carrera la hice laburando, siempre part-time, pero laburando al fin. Entonces, como verán, la carga horaria no es muy terrible. Las que son de valor hora 6 se cursan en 3 días. Entonces, por ejemplo, no sé, uno cursa lunes, miércoles, jueves, 2 horas. Entonces, y después hay una variedad grande de cursos y de franjas horarias, que eso es importante porque, por ejemplo, no sé, muchos laburamos a la mañana, entonces conviene el curso a la tarde, o viceversa, se labura a la mañana, a la tarde, perdón, y cursas a la mañana. Está la franja de 7 a 9, está la franja de 9 a 11, de 7 a 9 de la tarde, en fin, hay un montón de opciones eh, para poder cursar. Entonces, volviendo un poco a los nombres de las materias, yo traté de separarlo de alguna forma como hay tres grandes tipos de materias que se van a encontrar. Están las materias que son más de orden matemático, formalmente matemático, donde no se toca mucho la economía, que sería mate aplicada 1, mate aplicada 2, estadística, tengo que ver el nombre porque ahora cambió, análisis estadístico 1, en fin, son materias que tienen mucho más que ver con lo que uno vería en exactas que en economía, pero bueno, son materias que son bastante relevantes porque son, ¿cómo decirlo? Son núcleo, digamos, como que en base a esas materias se desprenden todas las demás. Después están las materias económico-matemáticas, que quizás son las que a uno más le entusiasman, macro 1, macro 2, micro 1. Son materias, si quieren después lo charlamos bien puntualmente si tienen alguna duda, pero uno ve justamente la distinción entre macro y micro de economía del CBC, digamos, como que uno estudia o la teoría de la firma y el consumidor en micro, o pasa más a los modelos que explican el agregado de la economía en las materias de macro. En fin, cada una tiene su vínculo, su link entre economía y la parte más matemática o de modelos, que es el sustento, digamos, más, ¿cómo decirlo?, más teórico, más duro que tiene nuestra disciplina. Y después están las materias, yo las llamé sociales históricas, por ponerle algún nombre. Vendrían a ser más bien, por ejemplo, no sé, desarrollo económico, tiene mucho de leer. Esas son materias que tienen menos de modelos y mucho más de literatura, entonces uno va a tener que leer papers, va a tener que leer manuales, y son materias que por lo general, hay excepciones, pero tienen cargas horarias más bajas, como por ejemplo historia de la economía y las políticas económicas en Argentina, epistemología, estructura y políticas económicas y sociales, bueno, en fin, dinero y bancos, por ejemplo, yo soy ayudante de CATS, que es uno de los cursos de dinero y bancos, y se leen papers y se toma multiple choice, entonces no hay una cosa de tener que sentarse a resolver un modelo, que eso va más para las que yo acá puse como económico matemáticas, digamos. Y después respecto de cómo se hacen, algo les comentaba, pero se hacen 3x4. Hay una cuarta inscripción que está sujeta a vacantes, entonces la base, digamos, es hacer 3 materias por cuatrimestre, siempre siguiendo esto que les decía de lo estándar que es hacerlo en 4 años y medio a la carrera. Para llegar con esa cifra que plantea el programa de la universidad, o con ese tiempo más bien, se suelen hacer eso, 3 materias por cuatri, y siempre queda esta cuarta inscripción, pero está sujeta a vacantes. Eso quiere decir que uno no tiene prioridad para que se le asigne esta cuarta materia, que se asigna, habrán visto capaz, viendo las fechas de inscripción, pero es lo que se llama cobertura de vacantes. Entonces esas son materias que se asignan cuando sobran cupos, digamos. Entonces yo no me la jugaría tanto a hacer una materia de las que son más importantes en la cobertura de vacantes. Entonces, pasemos ahora a esta cuestión de las materias clave. Esas son materias que yo considero que son medio núcleo, medio corales. ¿Por qué? Porque desbloquean muchas otras en términos de correlatividades. Es decir, como verán, por ejemplo, no sé, si ven en requisitos previos, capaz se ve muy chico. A ver si puedo aumentar un poco. Ahí va. La 262, por ejemplo, que sería macro 1, aparece como correlativa de macro 2, naturalmente, de epistemología, de estructura y políticas económicas, de economía financiera, de dinero y bancos, de economía internacional. Entonces, naturalmente, uno va a tener que hacer macro 1 para poder hacer el resto. Y bueno, así hay diferentes estructuras de correlatividades que les sugiero que vayan chusmeando en el programa de la carrera.
Bueno, nada, ahí las menciono. Mate aplicado 1 y 2, micro para economistas, que antes era micro 1, macro 1, análisis estadístico 1, son materias que son núcleo y que es importante tenerlas en cuenta. ¿Por qué? Porque no solo por el tema de las correlatividades, sino también porque suelen ser materias un poco más pesadas o que requieren un poco más de dedicación de estudio, entonces está bueno hacer, o sea, estudiar un poco de qué se trata cada curso, de cuál es la carga horaria de la materia y cuál es la carga a nivel estudio, que eso es lo que dice abajo oferta calificada, ahora les voy a contar, para poder pensar y organizar el cuatrimestre. Entonces, pasando a eso, esto de la oferta calificada que les decía, después les voy a pasar bien el link, pero es algo que llama CES interactivo, no sé si lo llegaron a ver, intuyo que no, pero es la oferta calificada de como que tiene cualquier facultad, donde la gente comenta sobre sus propios cursos, les pone como un puntaje, y yo encontré personalmente que eso es muy útil cuando uno se enfrenta a la inscripción, ver qué cursos valen la pena, qué cursos no, qué cursos son más fáciles, qué cursos son más difíciles. Entonces, sabiendo, conociendo cada curso, uno puede planificar la cursada. Entonces, por ejemplo, no sé, pienso en voz alta, no anotarse un cuatrimestre a mate aplicada 2 y análisis estadístico 1, por dar un ejemplo. ¿Por qué? Porque son dos materias que son muy pesadas, que los cursos requieren mucho estudio, mucho resolver guías. Entonces, para mí está muy bueno tener en cuenta eso, de qué se trata cada curso que vamos a hacer para poder planificar la cursada y no terminar sobrecargándose cuando el programa está pensado para poder ir repartiendo esas cargas, digamos, y cursando de forma más llevadera. Bueno, esto es un poco lo que les venía diciendo. Y después, obviamente, esto es una obviedad administrativa, pero tengan cuidado que como hay muchas franjas horarias, nada, no superponer cursos, es decir, no anotarse a dos cursos que están los miércoles de 11 a 13. Sé de muchos casos de gente que capaz no se dio cuenta que el miércoles una materia la tenía a la misma hora que otra, entonces no pudo cursar ese día y se fue atrasando. Bueno, son cosas que si prestan atención no van a pasar, pero está bueno tenerlas en cuenta. Y bueno, el tema de fechas de inscripción, como les decía creo que antes, si les comenté, está la cuestión de la cobertura de vacantes, entonces están esas dos fechas, ¿no? Está la fecha de inscripción, que cuando uno entra a mi Econ, no sé si conocen la plataforma, uno entra, se anota las materias en el lapso indicado, manda la inscripción, listo, y después una vez que termina la asignación, la inscripción inicial, empieza lo que es la cobertura de vacantes, que se trata más de, bueno, esto, de cursos que quedaron con cupo y a donde uno se anota sujeto a que haya disponibilidad. Entonces, tengan en cuenta esas fechas de inscripción y de qué se trata cada una. Si quieren, después lo vemos bien, pero no es nada muy enroscado. Y esto es otra cosa, no sé si escucharon hablar del ranking o de qué se trata. Es algo que se menciona mucho porque es como un sistema parece medio esotérico, les aseguro que no lo es. Encuentran no quiero detenerme mucho en esto porque pueden encontrar el método de cálculo en la página del CS o sí, en la página del CS o en el Miecon, pero el ranking básicamente lo que hace es que pondera por sobre todas las cosas las materias aprobadas sobre las materias rendidas. Entonces uno tiende a tener un ranking más alto cuanto más lejos llega en la carrera. ¿Para qué sirve el ranking? Bueno, después, perdón, y ahí está también el tema de materias aprobadas, el promedio y el plus por últimas materias y las encuestas. Las encuestas son justamente son encuestas que se dan al final de cada cuatrimestre, donde es una encuesta como de satisfacción con el curso, que a la universidad le importa mucho que se completen, entonces como que otorgan 5 o 10 puntos por responder esas encuestas al ranking. ¿Para qué sirve el ranking? El ranking sirve para filtrar quiénes van a cada curso. Porque les voy a dar un ejemplo. No sé, el curso de Vietri en Estadística 2, que ahora se llama, discúlpenme, ya no se llama Estadística 2, se llama Econometría 2. El curso de Vietri Econometría 2 es un curso muy demandado porque Silvia Vietri es una muy buena docente, o sea, toma lo que da, evalúa de forma amigable, etcétera, etcétera. Entonces todo el mundo quiere anotarse al curso de Vietri. La forma que encontró la facultad de cortar quienes entran al curso y quienes se quedan afuera y van a otra asignación, o tienen que anotarse en cobertura de vacantes, es mediante el ranking. Entonces, la recomendación que les puedo dar con el ranking es
lo que decía primero, cuanto más lejos tengan la carrera, más ranking van a tener, porque van a tener más materias aprobadas sobre materias rendidas. Por ende, si quisieran ustedes, por ejemplo, ir al curso de Vietri o al curso de Saya en Mate Aplicada 2, que también es muy demandado, porque la gente busca mucho, creo que se llama Saya, no estoy 100% seguro. Hay una serie de cursos de cada materia que son muy demandados y estos cursos son los que cortan por ranking. Entonces, yo lo que les sugiero es que si quieren hacer con Vietri Estadística 2, eh, la hagan, traten de patear estadística 2 lo máximo posible. Ahora, ojo, porque ¿qué pasa? Si uno patea mucho estadística 2, empieza a tener problemas de correlatividades. Porque como les mostraba antes, para hacer diferentes ciertas materias, estadística 2 es obligatoria. Entonces, hay que encontrar como hay un mix digamos, una estrategia que es, bueno, cuánto priorizo hacerla con Vietri, cuánto priorizo no perderme las correlatividades, no atrasarme cuatrimestres, no bloquearme materias. Eh, Dicho esto, yo lo que les sugiero enfáticamente es que busquen la oferta calificada y ahí vayan viendo de qué se trata cada curso, si la gente lo recomienda, cuál es el corte de ranking, cuánto lo puntea la gente, cuánta gente aprueba. Son parámetros que están buenos tenerlos en la cabeza para poder ir planificando la cursada. Eh, Me parece que no me quedó nada del ranking. Y bueno, acá eh, algunos tips medio generales, pero que me parece que pueden estar buenos. Eh, Como en toda facultad, hay materias que se le llama robo, las materias robo, las materias fáciles, digamos, que son materias en cursos que capaz no son tan buenos, quizás los docentes no son de lo mejor o no son los más comprometidos, pero se aprueban fácil, entonces van a encontrar que en la oferta calificada las catalogan como materias robo. Y bueno, ahí yo personalmente siempre tuve un enfoque, o al menos me sirvió a mí en la carrera, que es que está bueno encontrar materias o priorizar hacer materias con las que uno se tenga ganas de comprometer. Digo, por ejemplo, no sé, alguien que haya hecho macro 1 y diga, che, está bueno esto, está bueno el modelo ICLM, está buena la macro, me gusta más esta cuestión de laburar con agregados. En ese caso, para mí está bueno hacer un buen curso de macro 2, digamos, porque después se hace más llevar a la cursada. Es un poco contraintuitivo porque no deja de ser, o sea, una materia fácil, no deja de ser una materia fácil, pero está bueno también poder estar uno comprometido con la cursada porque le gusta el contenido. Por lo general los docentes que cortan alto en ranking o que tienen buen puntaje en la oferta calificada, algunos son porque son fáciles, otros son porque dan buenos cursos, cursos que está bueno que uno se compromete, que está bueno seguir, que capaz, no sé, hay TPs obligatorios, que uno dice, que agarrar un TP obligatorio, pero el TP te hace aprender un montón. Eh, en fin, ese es mi enfoque, el que yo he tenido en mi paso por la facultad. Obviamente todos son válidos, pero bueno, nada. Y después, otra cosa que también quiero mencionar es que lo que tiene la carrera de economía, por cómo es nuestra disciplina en particular y por cómo enfoca la UBA sus carreras, y en particular economía, que es un enfoque de libertad de cátedra, van a encontrar que hay mucha variedad de cursos. Por ejemplo, no sé, a ver, me mata los cambios de nombres, perdón. Estructura y políticas económicas y sociales en Argentina. Uno va a encontrar, por ejemplo, que hay cursos que tienen una línea mucho más ortodoxa, mucho más de la economía mainstream. Y por ejemplo, yo hice estructura social, antes estaba separada de estructura en dos, ahora es toda una misma materia. Yo lo hice con un profesor que daba Marx ¿cómo decirlo? Para enfocar la cuestión social en Argentina. A alguno le puede gustar, a otro le puede gustar. O sea, a lo que voy con esto es que hay mucha variedad de enfoques y de cátedras y está bueno por eso, como les vengo diciendo, estudiar el curso antes de anotarse para después no llevarse sorpresas o justamente para decir, bueno, che, capaz este enfoque puede ser valioso, puedo aprender algo nuevo. Eh, Nada, para mí es algo positivo, capaz puede ser medio abrumador la cantidad de opciones que uno se va a encontrar de cursos, pero para mí en general está copado eso que tiene nuestra facultad y nuestra carrera, de que te ofrece un montón de profesores con diferentes posturas, que trabajaron en distintos lados, que estuvieron en política en X o Y lugar, que trabajan de X o Y cosa. Eso me parece que está bueno y está bueno investigar los cursos, investigar a los profesores para saber qué se va a encontrar uno.
Entonces, esos son los consejos así en general que tengo. Respecto a la mención y las optativas, ahora vamos con eso, porque eso tiene que ver con la actualización del plan de estudios. Yo intuyo que muchos acá o se enteraron hace poco o no, capaz no están tan en tema porque es algo muy reciente, lo del plan de estudios. Cambiaron bastantes cosas, otras no tanto, pero hicieron un cambio importante de la carrera y para mi gusto no estuvo bien explicado desde la institución como es, pero bueno, vamos a tratar de verlo acá brevemente. Para empezar, hubo cambios de nombres. Esto capaz le importa más a los que ya están haciendo la carrera, que están, por ejemplo, en el segundo año. Lo que era teoría contable ahora es análisis contable, pasó al primer tramo. Lo mismo teoría política y derecho público, ahora tiene un enfoque más del orden de la teoría de las instituciones. eh, entonces ahora llama instituciones de gobierno, economía política, está en el primer tramo. Las estructuras, como le decía, las juntaron en una sola, cosa que me parece muy razonable. Epistemología e historia del pensamiento económico las juntaron también. En fin, una serie de cambios de nombres que a los que están entrando al ciclo profesional no les debería impactar tanto. Y bueno, acá también, más cambios de nombres. Por esto me confundía yo antes, pero ahí están por si les interesan. Todo esto, si yo les voy a pasar mi mail, obviamente, para cualquier consulta, pero de cualquier forma lo encuentran en la página del CESE. Tengo entendido que está bien explicado cómo es la actualización del plan de estudios y los cambios de nombres. Ahora, quizás lo más relevante de la actualización es el tema de las menciones. ¿Qué son las menciones? Vamos de nuevo a esta diapo, perdón, ahí va. Uno tiene ciclo profesional, que son las materias core, digamos, que son las que están en naranja, que son obligatorias. Y después uno tiene que hacer 4 electivas u optativas orientadas para obtener una mención. ¿Qué es una mención? Es literalmente algo que aparece abajo del título. Uno es licenciado en economía con mención en X. Hay 3 menciones que tienen diferentes características, o sea, en verdad lo que le da el carácter a las menciones, más allá de justamente lo que aparece en el título, es qué optativas se le permite hacer a uno dentro de esas menciones. Por eso yo ponía antes que para mí yo no lo voy a vivir porque yo me estoy por egresar, pero empieza a ser importante el tema de las menciones porque de eso va a depender qué optativas pueda hacer uno. Y bueno, van a ver que cambian bastante. Acá les puse 2 ejemplos que quizás son los más dispares, que son la orientación empresarial o la mención empresarial y la mención en análisis e investigación económica. Entonces, como pueden ver, las optativas cambian de... Las selectivas creo que las comparten todas, como por ejemplo economía agropecuaria, evaluación de impacto, economía del comportamiento, administración tributaria. Esas me parece que están en todas. Ahora, las optativas son particulares de cada mención, entonces por eso ponía que me parece que está bueno mirarlo bien antes de elegir la mención o las optativas. Entonces, por ejemplo, no sé, la optativa empresarial tiene un enfoque mucho más tirado al mundo corporativo, entonces tiene ciencia de datos para economía y negocios, economía y derecho corporativo, para que le guste más esa interdisciplinaridad entre economía y derecho, por ejemplo, finanzas corporativas, esa puede estar muy interesante, tópicos de economía digital. En fin, del otro lado, el análisis e investigación económica, que es una mención con un vínculo mucho más con lo académico. Lo académico, o capaz el laburo en consultoría, por ejemplo, tiene tópicos de micro, economía y procesamiento de datos no tradicionales, tópicos de historia del pensamiento económico y epistemología, economía rafiana, economía austríaca. eh, Eso, cada mención tiene como su carácter. Y la otra mención que me falta acá es gobierno. No llegué a poner las optativas que tiene, pero ahí tiene, por ejemplo, cuentas nacionales, cosas que pueden llegar a tener mucho más que ver con el trabajo en una institución pública, políticas públicas, trabajar, por ejemplo, en INDEC, que es una salida común para economistas, en fin. Y respecto de cómo funcionan estas menciones, acá puede ser que diga alguna inexactitud, pero lo que encontré es que para la mención empresarial hay que hacer 4 optativas de las que están ahí, de las cuales 2 tienen que ser específicas. Es decir, podés hacer máximo 2 electivas, que son por ejemplo economía agropecuaria, que es común a todas. Después en gobierno y políticas públicas es un poco lo mismo, es igual de hecho. Y en análisis e investigación económica tiene la particularidad que hay seminario, que es la tesis, el seminario de integración y aplicación es la tesis. Entonces ahí tenés que hacer 3 optativas,
al menos una específica, y el seminario, que yo lo estoy haciendo ahora. Si quieren después, para alguno le interesa esta mención, les puedo contar más de qué se trata. Pero bueno, siguiendo con la parte de salida laboral, este es un tópico que es difícil porque hay un montón de salida para los economistas. Hay muchos, uno encuentra economistas trabajando en lugares de lo más dispares. Es quizás una de las cosas que a mí más me motivó a seguir la carrera, porque cuando salí de secundario no estaba muy seguro de a qué me quería dedicar. Creo que nadie está muy seguro de a qué se quiere dedicar. Entonces, el hecho de que economía me otorgue como toda una amplitud de salidas me pareció interesante. Eh, y un poco quizás las tres salidas que hay me parecen tan resumidas en las menciones. La primera es la empresarial. Yo trabajo en JP Morgan, por dar un ejemplo. Estoy trabajando part-time hace 2 años. JP Morgan es un banco muy conocido que tiene su centro corporativo, no tiene operación en Argentina, tiene su centro corporativo acá. Y yo trabajo en el área de control de producto para finanzas. Entonces, una salida muy del palo financiero donde quizás, obviamente, un economista puede desempeñarse de mil formas, pero en mi caso puntual, por ejemplo, les doy un ejemplo puntual que capaz no sé, les puede llegar a servir para tener una mejor imagen, pero mi puesto, yo soy el intermediario entre las regulaciones financieras del Banco Central, Comisión Nacional de Valores, etcétera, y la operación bancaria, por dar un ejemplo. También trabajé en Cancillería Argentina, hice una pasantía y ahí armaba los presupuestos digamos, confeccionaba presupuestos que pues eran la plata que se mandaba de la Cancillería a las sedes consulares, a embajadas, consulados. O sea, como verán, nada que ver las dos cosas y las dos dentro del ámbito de lo que puede hacer un economista. Porque un economista es una persona que está entrenada para entender vicisitudes económicas, procesos, etcétera. Y también la carrera te da herramientas para poder trabajar el análisis de datos. Uno entiende de qué se tratan las variables macroeconómicas, las variables micro. Uno entiende cómo pensar la cuestión de incentivos. Por dar un ejemplo, no sé, hay muchos economistas que trabajan en el BBVA, en el francés, en economía del comportamiento, por dar un ejemplo, y son economistas que se dedican a medir o a proponer alternativas de marketing o de ventas para atraer clientes a la operación bancaria, por dar un ejemplo puntual. Bueno, eso quizás más por el lado empresarial. De nuevo, finanzas, sector bancario, empresas de todo tipo, en todo lo que es costos, operación. Hay economistas que trabajan en la operación de YPF, entonces presupuestan cuál va a ser el costo operativo vaca muerta. Y por ejemplo, tenía un amigo que estaba en Pan American Energy, que hacía proyecciones usando el tipo de cambio y usando el IPC para presupuestar cuáles iban a ser los costos futuros de Pan American Energy en un yacimiento en vaca muerta. O sea, hay un montón en el mundo empresarial. De nuevo, después háganme preguntas y vamos más al hueso. Y después les decía también, la otra mención es gobierno y políticas públicas. Esa es quizás la salida más paradigmática o más estereotípica del economista, que es como un hacedor de políticas públicas. ¿Qué quiere decir un hacedor de políticas públicas? Es quien toma las decisiones orientado en análisis de datos, en análisis de justamente impacto, evaluación de impacto de políticas públicas, qué pasa si se sube un impuesto, qué pasa si se baja una tasa, qué pasa si se ponen aranceles, todo ese tipo de estudios los llevan adelante economistas de forma interdisciplinaria con otras profesiones, pero más que nada economistas. Eh, y bueno, por ejemplo, también los técnicos del INDEC les dirían, un 90% economistas, porque son gente que está entrenada en cuentas nacionales y que conoce métodos de muestreo, métodos de medición, cómo saber cuál es, por ejemplo, la depreciación o el valor que ha perdido una máquina en una fábrica. Son economistas que están entrenados en esa parte más contable de la economía. Eso es lo que vendría a ser la salida más de gobierno. Y después, banquen que se unió una persona. Y después, por último, está la parte más de análisis e investigación económica, que es una salida más
Investigación académica yo lo perdón, investigación económica yo lo vincularía con la consultoría, que es una gran rama de la salida para los economistas, que es eso, por ejemplo, hacer análisis económico de las variables macro de un país o Argentina, o sea, un economista argentino suele hacer eso. Entonces, una consultora, por ejemplo, le provee informes a sus clientes, que son empresas o son instituciones, sobre cuál va a ser la posible evolución del tipo de cambio, no sé, cuándo se sale del cepo. Hay un montón de consultoras en Argentina que son buenísimas que hacen eso y que toman muchos economistas. Diría que toman mayoritariamente economistas, así que esa es una gran salida. Y después está la salida del palo más académico, obviamente docencia, como en toda disciplina, y la salida académica de investigación. No me quiero meter tantísimo en detalle, pero si quieren, yo por ejemplo formo parte de un centro de investigación en la facultad que se llama CEPED, que es centro de... bueno, no importa. Ahí se hacen investigaciones de todo tipo vinculadas a población, empleo y desarrollo, que son las siglas. Eh, Soy una persona. Ahí va. Entonces, la salida académica es muy interesante porque uno puede terminar investigando desde temas de tipo de cambio, temas de inflación, temas de macroeconomía, a cuestiones más, por ejemplo, no sé, de sectores económicos. Yo hice un trabajo, por ejemplo, sobre el litio en Argentina hace 2 años. Y esa es parte de lo que te puede ofrecer la salida académica eh, en Argentina, perdón, en Económicas de la UBA está el IEP, que es el Instituto de Investigaciones Económicas y Políticas, que es como el centro que nuclea todos los centros de estudio de la facultad, y ahí están todos los profes de la facu, que son gente, investigadores de primera línea, muy capos todos, y que, bueno, nada, uno si uno se quiere meter a investigar, siempre tienen las puertas abiertas y están dispuestos a ayudar a uno en empezar la carrera como investigador, que bueno, es otra de las salidas que tiene la economía. Pero bueno, capaz me extendí demasiado. Si les parece y están todos de acuerdo, podemos pasar a una tanda de preguntas y respuestas, ya sea por el chat o abran el micrófono, levanten la mano, lo que a ustedes les parezca y pregúntenme. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Sí, Manuel, decime. ¿Hay Hola. alguien? Sí. Yo quería hacerte una pregunta con respecto a la salida laboral. ¿Qué conocimientos nos recomendás tener? Aparte, obviamente, de estudiar la carrera, ¿no? O sea, por ejemplo, Sí. inglés o... Sí, particularmente lo que es así salida corporativa, se pide mucho inglés, el inglés se recomienda muchísimo. Por ejemplo, por darte un ejemplo puntual, yo uso inglés a diario, entonces a mí me sirvió mucho complementar la carrera con estudiar inglés por afuera de de lo que es lo académico. Y después siempre te van a pedir Excel. Excel se usa un montón, pero también se usa dentro de la carrera, entonces uno lo termina aprendiendo. Y después depende mucho de la salida. Por ejemplo, algo que se está pidiendo mucho últimamente, que se le pide mucho a los economistas, es usar Python. Por darles un ejemplo, en las consultoras, las que miden inflación, todas usan Python para hacer lo que se llama web scraping, que es levantar de internet con algoritmos o con, en verdad, algoritmos no, scripts, levantar diferentes datos. Entonces, Python se usa mucho. Y después se usa muchísimo R, más que nada en lo académico, quizás. R igual se ve en la carrera. Por lo general en econometría uno se ve. Ahora hay una materia que se llama ciencia de datos o métodos de datos, una cosa así, después si quieren les digo bien, que también se da R. Pero por fuera, eso, inglés, Excel y Python, me parece son las tres herramientas que más se pueden llegar a pedir que no ves en la carrera tan a fondo. Ahí preguntaba Golbert Sánchez, ¿es fácil conseguir trabajo? Mirá, en los primeros años de la carrera, yo hice lo de Cancillería, que contaba al principio, fue una pasantía,
que la conseguí por la propia bolsa de trabajo que tiene la facultad. Si entran a mi econ, hay una parte que es bolsa de trabajo. Ahí suelen postular cosas y funciona, aunque parezca arcaico cómo está armado todo, les aseguro que funciona. Entonces, en los primeros años de la carrera quizás es más complicado conseguir trabajo, porque se suele buscar economistas que estén ya llegando al final, que tengan más expertise. Eso en el mundo, por ejemplo, de las consultoras, lo normal es que se tome gente que esté en el segundo o tercero de la carrera, donde en la empresa donde trabajo yo, por ejemplo, hay pasantías, hay como un sistema de pasantías que funciona muy bien y que toman un montón de gente, un montón de economistas puntualmente, así que, y que están en los primeros años. Así que oferta, la verdad que, perdón, demanda hay un montón. Eh, sí, esto tengo que decirlo, quizás no hay tanta demanda en Argentina para economistas que trabajen de economistas formalmente. Por ejemplo, en el mundo corpo uno puede trabajar en, qué sé yo, en empresas como de retail, como, no sé, P&G, Mondelez, empresas así, de bienes que no piden tanto economistas que vayan a hacer un estudio econométrico, digamos, claramente no. Van a pedir a alguien que trabaje con Excel, que haga reportes, que arme PowerPoints, ese tipo de cosas son, como se dice, son muy buscadas y los economistas se encajan muy bien. Entonces, se consigue, o sea, hay demanda, se consigue laburo, pero no tan, capaz no tantísimo como economista formalmente en los primeros años. Em, ¿Qué materias recomendás tener para buscar trabajo de economista o analista de datos? Banquen que quiero ir a la. A ver, quiero ir al programa, un segundo. Porque ahora cambiaron todas de nombre. Pero. em, bueno, economía financiera es nueva y tiene mucho que ver con las finanzas particularmente. Entonces, para quien quiera laburar en el sector de finanzas, bancos, todo lo que sean ALICs, sociedades de bolsa, etcétera, es una materia muy buscada. Eh, Estoy buscando la materia de datos que les comentaba, pero no la estoy encontrando. Eh, bueno, todo lo que son métodos estadísticos que se ven en análisis estadístico 1 se piden mucho también. Eh, y después, esta que les decía de datos, no la estoy encontrando. Intuyo que estará como una optativa. Si pueden hacer esa optativa que se llama ciencia de datos para, ya les digo el nombre. Se llama economía y procesamiento de datos. Ese tipo de materias se piden mucho porque entiendo que se ve desde lo que es Python, obviamente Excel, hasta cosas más complejas que piden en empresas como SQL, que es para lograr con base de datos, cosas mucho más puntuales. Manuel, respecto a su inicio de posterior ser ayudante de cátedra, ser ayudante en económicas, a diferencia de otras facultades, es mucho más fácil que uno pensaría. O sea, por lo general los profes lo que buscan es, primero tienen que ser cursos donde no haya una saturación de ayudantes, es decir, que los profes estén activamente buscando un ayudante nuevo. Y después, por lo general, tener una buena nota es el único requisito. Después, simplemente es tener un buen vínculo con el profe, participar, mostrarse y eventualmente preguntar si está tomando, si está buscando ayudantes. Pero sí, en mi caso, como ayudante de dinero, fue un poco así mi experiencia. ¿Qué requisitos demandan las empresas en el economista de hoy o qué buscan del economista contemporáneo? ¿Qué preguntan en la entrevista relacionadas al trabajo? Yo te puedo hablar de mi caso puntual. No sé qué se estará preguntando en entrevistas en general. En mi caso, para mi trabajo actual, me preguntaron un montón de cosas sobre eh, si me interesaban las finanzas, porque yo trabajo en un banco, entonces eso era central para ellos. Pero por darte un ejemplo más del palo de los economistas, tuve una entrevista para una consultora hace poco tiempo y me preguntaron cosas muy de análisis de coyuntura. Eh, entonces, por ejemplo, es una pregunta que depende mucho de para dónde esté saliendo, porque hay muchas salidas distintas. Pero, por ejemplo, para un economista que trabaja en una consultora, que es la salida principal quizá de un economista, o la más estereotípica, está bueno, es muy importante estar en línea con la coyuntura, haber entendido los modelos de macro 1 y macro 2, tener eso bien fino, bien aceitado, esa comprensión de los procesos macroeconómicos es importante, me parece. Eh, Perdón si estoy siendo medio escueto en las preguntas, pero no me quiero perder ninguna. Después, si quieren, vamos más en detalle.
O abran el micrófono y pregúntenme. Cuento mi experiencia, estando en segundo año y habiendo realizado el FIRST, me tomaron para dar un curso de preparación para el examen en un instituto de inglés. Respecto a programación, ¿reconoce Michael? No sé si me perdí, Manuel, alguna pregunta anterior. O sea, no entiendo cuál sería la consulta particularmente. Si querés abrir el micrófono y contarme, estaría bueno. Hola, ahí se me escucha bien porque acabo de bajar del tren. Se escucha más o menos, pero se entiende. Contame. Bueno, respecto... A mí me parece que se cortó. No lo habrán afanado. Esperemos que no. Se cortó, Manuel, no te estoy escuchando. Si no, escribime en el chat si estás muy complicado ahí en el tren. Pero nada, después volvemos ahí. Matías, no, gracias a vos por sumarte. Te quería consultar respecto al área de investigación, cómo puede uno entrar a áreas como la que mencionaste el CPED u otras, y qué recomendás para quienes busquen incursión en la misma. ¿Es posible entrar siendo estudiante avanzado? Digamos, sí. Está buenísima la pregunta porque la UBA tiene toda una red de centros de estudio y de personas que se dedican a la investigación que está realmente muy buena, que les recomiendo si se quieren interiorizar, sigan al IEP, al IIEP, que les decía antes en Instagram, en Twitter, hacen un montón de actividades, hay profes regrosos que dan charlas, viene gente afuera, nada, es realmente muy, muy piola todo lo que hay. Y para entrar a áreas pasa simplemente por hablar con los profes. Preguntar qué se está investigando, cómo puede uno sumarse. Eso es lo más informal. En lo formal hay becas de investigación que se llaman PROPAI y UASIT. Son las dos más grandes que hay, que son becas donde uno tiene que conseguir un tutor, que es esto, un profesor a quien uno le habla y le dice, che, me interesa investigar, me interesa tal tema, vi que estás haciendo esta cosa, hablé con tal, y los profes se recopan con eso. Es cuestión de decirles y uno así puede entrar a investigar con una beca ProPay Basic que son rentadas, dedicación exclusiva, pero rentadas, y que están buenísimas para hacer armas, las primeras armas en el mundo de investigación. Que nada, como les decía, además del CPED, en la facultad hay 10 millones de centros distintos, todos dentro de la órbita del IEP, hoy por hoy. Entonces, la recomendación, yo con el CP tengo un re buen trato, así que si querés, ahora yo, Matías, voy a pasar mi mail, o bueno, está mi número en el grupo, cualquier cosa escribime y yo te paso el contacto que haga falta. Eso va para todos, obviamente, si les interesa saber más sobre el tema de investigación, consúltenme porque conozco a la gente del CP y son todos re buena onda, así que... y si es posible entrar como siendo estudiante avanzado, sí se puede. Las ProPay Basic son para estudiantes de grado, perdón. Es posible. Ahí va, perdón. Así que se puede. Son becas para estudiantes de grado, les decía. Y después hay un montón de otras cosas para posgrado. ¿Cómo trabajan los economistas del INDEC en la recolección confiable de datos? Por ejemplo, la canasta básica o el índice de pobreza. Me matás, Ezequiel, porque si bien conozco gente que labura en INDEC, no te puedo dar una respuesta muy, muy precisa, pero, o sea, metodologías de INDEC que están todas publicadas en la página y yo algo sé, si querés escribime y manda un mail y te paso datos si te interesa. Pero entiendo que el trabajo de los economistas de INDEC tiene mucho que ver con técnicas de muestreo, todo lo que uno ve en estadística termina siendo muy relevante para ese tipo de laburos. Entonces, nada, no sé si puedo aportar de mucho más de minucioso, pero mandame un mail o escribime y te lo comento bien. Y Manuel, no sé qué es COBOL, perdón, entiendo que será un lenguaje de programación. Ahí va. Si deben aprender COBOL con aptitud para hacer en el campo bancario. Esto por algunas personas me dijeron que era útil, que era bastante demandado y otros que era obsoleto. No lo conozco personalmente, yo no lo uso. El banco donde trabajo usa software que son muy particulares del banco.
pero nada, si querés te puedo averiguar y te comento, no estoy 100% seguro. ¿Cuántas materias no tener aprobadas para empezar a hacer pasantías? Gustavo, si entras a la bolsa de trabajo, en la bolsa de trabajo se aclara cuántas materias, o sea, eso, te dice, hay pasantías que son para estudiantes avanzados, para estudiantes intermedios y para estudiantes que están recién arrancando. Y uno, o sea, ahí dice cuántas materias es cada escalafón, digamos. Entonces, por ejemplo, estudiante intermedio tiene que tener aprobada el 60% de la carrera. Y respecto a las pasantías de la bolsa de trabajo, nada, los invito a que se fijen porque hay algunas cosas que están muy buenas. De hecho, yo, gracias a la bolsa de trabajo, empecé a hacer mi primer trabajo en Cancillería, que uno puede obviamente buscar en LinkedIn y meterse más por ese lado, pero estuvo bueno porque tienen una predilección, o sea, los que ponen postulación de trabajo en la bolsa, tienen una predilección por los estudiantes de la facultad, porque bueno, hay un montón de convenios firmados, en fin, y está bueno también porque mucha gente que empieza con pasantías universitarias termina trabajando en la misma empresa o en la misma institución. Así que... Y Ezequiel, hola Tomás, gracias. ¿Me puedes pasar el contacto de la empresa que estabas hablando de pasantías para estudiantes de los primeros años de la carrera? Eh, La empresa, sí, la paso, JP Morgan. Si buscan en LinkedIn, JP Morgan tiene un programa que se llama Drive the Future, que está muy bueno porque es pasantías para estudiantes universitarios. Y tienen un montón, están tomando mucha gente últimamente, así que eso está bueno como para entrar al mundo laboral. Al respecto de eso, meto un comentario que es que no se desesperen por si no están encontrando el laburo soñado como economista, digamos, en los primeros años de la carrera. Por lo general, y esta es mi experiencia personal, uno no empieza haciendo, en el mundo laboral uno no empieza haciendo lo que a uno le encantaría hacer como economista. A mí, por ejemplo, no sé, me gustaría trabajar en un montón de lugares que no son donde estoy ahora, pero entiendo también que es importante recibirse, es importante llegar hasta el final de la carrera para que uno pueda empezar a entrar a esas entrevistas, a tener las aptitudes que se piden para esas entrevistas y para esos lugares. Eh, y después hay otra cosa que si quieren ahondamos un poco más, ahora me parece que está por terminar la reunión, pero cualquier cosa armamos otra y lo charlamos, que es el tema maestrías y posgrados. Economía en particular es una carrera, es una disciplina que tiene un montón de diferentes opciones para hacer posgrados. Maestría en economía, maestría en finanzas, maestría en economía aplicada. Muchas se hacen dentro de la UBA, que están muy buenas. Y después hay maestrías en universidades privadas, la UDESA, DITELA, o por ejemplo la Universidad Nacional de La Plata. Eh, Nada, muchos economistas complementan el grado con posgrados de este estilo que sirven para especializarse. Porque como les mostraba antes cuando hablábamos del programa, hay un montón de disciplinas diferentes que todas se llaman economía, digamos. Entonces la economía del desarrollo, economía del crecimiento, las optativas ya tenés todas las opciones que se te ocurran. Economía agropecuaria, economía feminista, economía... Hay 10 millones de cosas distintas donde un economista se puede especializar. Economía internacional. Son todos diferentes o subdisciplinas dentro de la disciplina madre que es la de la economía. Historia económica, epistemología de la economía, hay un montón de cosas, sociología económica. Entonces, de ahí viene un poco el tema de los posgrados, ¿no? Porque ahí muchos economistas suelen especializarse particularmente durante el posgrado. Ahí preguntaba Wolver Sánchez, para trabajar en el ámbito del gobierno, ¿hay demanda de economistas que trabajen como economistas o se tiene que tener algún enfoque, como el caso del ámbito empresarial, que requieren que sepa Excel, Python, manejar PowerPoint? Mirá, tengo entendido que, por ejemplo, INDEC tiene muchas bases en Excel y tienen un montón de laburo más o sea, de un tiempo a esta parte, usando Python, usando software estadístico como Stata. Entonces, esas cosas las valoran. En el ámbito de gobierno se valora mucho ese conocimiento, más que nada en las instituciones tipo INDEC que piden cuadros muy técnicos.
Un cuadro técnico sería eso, un economista que maneja o tiene una expertise particular en herramientas. Y después uno tiene, por ejemplo, lo que es el Ministerio de Economía, otros ministerios, Cancillería, que es donde trabajé yo, donde no sé si es hay que tener un conocimiento tan específico de herramientas, sino que el grueso, la verdad que la administración estatal en Argentina y en muchas partes del mundo se sustenta sobre el Excel, por sobre todas las cosas, creo que eso es lo más importante. Y les paso el chivo ya que estoy en el YouTube de Variable, que les voy a estar pasando en un toque. Están grabadas una serie de clases que se dieron sobre Excel y Excel avanzado, que están muy buenas por si no tienen esas herramientas, están muy copados para empezar y capaz para después terminar complementando con algún curso, no sé, hay un montón, donde uno quiera o mismo viendo videos en YouTube, pero para empezar esas clases de variables están ahí subidas y están buenas. Si yo quisiera trabajar en el Estado como economista, ¿cómo podría ser para entrar? Hay una respuesta que no es muy amable, no es muy amigable, que es que mucha gente entra por contactos. Es un garrón, pero es así, así son las cosas un poco. O sea, yo conozco mucha gente que entró a INDEC, por ejemplo, porque justo conocí a una persona que se estaba yendo, entonces hubo ahí como un enroque, digamos, y la persona que se iba recomendaba a la persona que entró. Eso pasa mucho en el Estado, lamentablemente, pero bueno, obviamente después uno puede aplicar por LinkedIn. Hay un montón de repartición del Estado que publican cosas por LinkedIn o por otros medios. Eh, entonces nada, si quisieras trabajar en el Estado como economista, yo te diría eso, que trates de aprender bien Excel y ese tipo de herramientas que decía recién que se usan mucho en ese ámbito. Y bueno, y después hay un poco de eso, de conocer gente, o quizás hay muchos profes que trabajan en el sector público o en empresas que si uno es ayudante o si uno lo conoce, aparecen oportunidades laborales por ese lado. Y después, de nuevo, la bolsa de trabajo está muy buena. Así entré yo a Cancillería. Eh, no sé si hay alguna otra pregunta. Perdón, Sí. ¿qué materias optativas hay que hacer? Tipo, que vos digas, sí o sí hay que hacer esto. Mira, a ver, voy a compartir pantalla un toque. Eh, ahí se ve el PowerPoint. Sí, sí. Perfecto. Mirá, yo, en mi caso particular, como hice las optativas antes del cambio este de las menciones, hay muchas que son nuevas y que yo no conocía o que no tuve ¿cómo decirlo? Como oferta para hacer. Pero yo hice la que ahora es economía financiera, antes era optativa y yo la hice, así que no es un buen parámetro. Y después yo hice, bueno, tópicos de macro. Tópico de macro es una materia que es extender macro 1 y macro 2 para adelante, como que está muy buena materia porque es pasar de macro 2 a ver papers de cosas que se están debatiendo ahora en el mundo de la investigación económica o en el mundo de la academia. Esa es una muy buena materia, por ejemplo. Pero lo que te puedo recomendar yo tiene mucho que ver con mi sesgo de que a mí me gusta la macro, por ejemplo. Pero, no sé, estoy leyendo las materias, las optativas que están ahora. Esto es importante también. Las optativas que aparecen en el programa, muchas cambian de año a año, otras se mantienen, pero muchas cambian. Por eso ven que hay algunas que, entre paréntesis, dice vigente en 2025. Eso es porque, por ejemplo, economía austríaca puede ser que no se tenga pocos inscriptos y no se renueve para el cuatri que viene o para el año que viene. Entonces, tengan en cuenta eso. Capaz uno planea, viste, tengo mi carrera ideal, mi plan ideal, voy a hacer esta optativa, esta otra y esta cual, y capaz llegás al momento de la asignación y, por ejemplo, economía es rafiana, no está más vigente y, y eso puede ser un garrón. Entonces, nada, estoy leyendo así en voz alta, tópicos de macro, a mí me encantó, por darles una recomendación. Yo hice sistemas económicos comparados también. Eh, nada, es comparar literalmente sistemas económicos comparados. Uno estudia mucho las economías del sudeste asiático. Es re interesante la materia, pero no sé si es algo que la gente haga mucho. Economía y procesamiento de datos no tradicionales es la que da muchas herramientas, es la que buscaba antes y no me salía, es la que da muchas herramientas del orden del análisis de datos. Esa la recontra recomiendo enfáticamente si la pueden hacer. Tengan cuidado que esta
Ah, no, esta me parece que está para todas las menciones. Entonces, esta es una gran materia para hacer. Después hay otra que se hace mucho, que está para gobierno, que se llama evaluación de impacto, que tiene que ver con tópicos de... Última materia creo que se cortó justo. Sí. Iba a decir. Ah, sí, ahí ya me acordé. Les estaba comentando... Un segundo que se une el resto de la gente. Ahí va. Bueno, no, lo que comentaba es que otra materia que a la gente le gusta mucho es, y que se recomienda un montón, es evaluación de impacto, que está vinculada con tópicos de microeconomía, pero evaluación de impacto lo que tiene de interesante es que se estudian métodos econométricos y estadísticos que apuntan a medir o a diferenciar el impacto de una política pública. Y eso puede ser de lo más variado, digo, hay economistas estudian, que hacen geografía económica, que estudian cuál es el impacto de poner una plaza, digamos, entre calle X y calle Y, ¿me entendés? O sea, esa es una materia que es muy interesante para la gente que le interesa hacer políticas públicas particularmente, porque precisamente se estudia todo eso, todo lo que viene a ser cómo diferenciar el impacto de una política X en el bienestar del consumidor, o en el bienestar de la empresa, o en los beneficios de una empresa, por dar un ejemplo, o se miden externalidades, que es el impacto de una actividad económica en otra, por decirlo de una forma coloquial. Esa es una materia optativa que está muy buena. Entonces, pasando en limpio, tópicos de macro a mí me gustó mucho. Si son manijas así de la historia económica y de, por ejemplo, no sé, saber qué pasa en el sudeste asiático, China, Taiwán, etcétera, sistemas económicos comparados es muy interesante. Y bueno, evaluación de impacto y tópicos de micro también son materias que son muy demandadas. Y por sobre todo, creo que la recomendación que tengo es esta materia de ¿cómo se llamaba de nuevo? Perdón. No. Economía y procesamiento de datos no tradicionales es eso, la materia que da más herramientas para lo que es métodos de software y métodos, herramientas de software para el laburo del economista, digamos. No sé si alguno más tiene alguna pregunta. Pueden mandar por el chat o abrir el micrófono, como gusten. Bueno, si nadie tiene ninguna otra, el 64 y pondrán más horarios de las materias optativas. ¿Con más horarios te referís a más opciones de franjas horarias o que cambien las propias materias optativas? O sea, la oferta de materias. Ah, sí, bueno, eso es un problema. Es un tema que tiene la facultad, que es que las materias que tienen menos gente anotada, digamos, o que no son del núcleo de la carrera, suelen tener menos oferta de horarios. Porque, no sé, el docente que daba, qué sé yo, sistemas económicos comparados, solo la puede dar de 7 a 9 de la noche, o de eso, de 1 a 3 de la tarde. Eso pasa y me parece, depende mucho del curso. Va a depender del curso. No te podría decir por casos puntuales qué va a pasar. Es cuestión de entrar y ver en la oferta que hay. Y si tienen una inquietud, por ejemplo, no sé, quieren sí o sí cursar una materia optativa y justo el cuatri siguiente no pueden en el horario en que se está dando, les recomiendo mucho buscar el mail del profesor o el docente y consultar qué planes hay para la materia para los años o cuatri siguientes, como para planear la cursada, digamos. Capaz no la puedes hacer este cuatri, pero lo haces de acá a un año, por ejemplo. ¿Qué opciones de trabajo part-time hay cuando uno está estudiando? Hay, por lo general, todo lo que es el universo part-time, hay pasantías, que suelen ser de 4 horas, o de 6 horas, y hay trabajos part-time propiamente dichos, que ya son con contrato, digamos, no una pasantía universitaria, sino un contrato formal, que son 4 o 6 horas. Y respecto a opciones, creo que todo lo que mencioné, las opciones que fui enumerando antes,
o sea, tanto de salida del mundo corpo, como, con corpo me refiero a corporativo, no empresarial, como todo lo que es consultoría económica o incluso en el sector público, creo que se toma gente part-time. O sea, yo la pasantía la hice laburando 4 horas por día. Todas esas opciones hay opciones part-time. Obviamente, el grueso de las cosas de las ofertas que uno va a encontrar, por ejemplo, en LinkedIn, son de 8 horas. Pero si uno filtra por trabajos part-time, aparecen muchas opciones. No sé si respondí tu pregunta, Mateo. No sé si alguno tiene alguna otra pregunta. Sí, otra pregunta. Generalmente, ¿se trabaja desde casa o se tiene que ir a un lugar específico? Tipo, no sé, Cancillería o INDEC o no sé, lo que sea, de salida laboral. Sí. Sector público se suele manejar en el 95% de los casos todo con presencialidad. O sea, a cursar. Vas a laburar a oficinas del Estado. Y más ahora, me parece. Como que yo personalmente trabajaba los 5 días en la oficina. Lo que es sector privado, por lo general, depende del sector, pero por lo general suelen ser esquemas mixtos donde yo, por ejemplo, voy 3 veces por semana a la oficina y 2 trabajos de casa. Hay otros que son 3 y 2, 2 y 3, 1 y 4. eh, pero lo que suele haber para economistas es así, un esquema mixto o presencialidad completa. No hay tanto de solo trabajar desde casa, salvo algún laburo muy puntual. Se me ocurre, no sé, algún trabajo que sea más por resultados, de entregar eso, entrega de resultados a fin de mes, de trabajar por proyectos, alguna cosa así muy particular. O todo lo que es programación, si alguno tiene expertise en programación, esos laburos suelen ser muy remotos, entiendo, pero no es mi fuerte. ¿Se puede participar en el área de investigación a la vez que se trabaja full time y se cursa las últimas materias o es medio imposible? Y yo creo que es complicado porque salvo que uno está haciendo muy pocas materias, eh, es mucha carga, me da la sensación. O sea, yo cuando hice este trabajo en el CEPED, un trabajo de investigación, estaba trabajando part-time y cursando, pero trabajaba part-time. Y me hacía un huequito para ir al centro y hacer ese laburo. Pero capaz si haces pocas materias, te podés hacer un hueco como para hacer las dos cosas. Eso sí, igual, todo lo que es, ¿cómo se dice? Todo lo que es con becas, o sea, investigando como becario, que es lo que pide, por ejemplo, en muchos centros que están asociados al IEP, al IIEP, te van a pedir que tengas dedicación exclusiva. O sea, no vas a poder estar becado, ser un becario, si estás trabajando full time. O sea, no. Como que ahí sí no son compatibles. Pero sí participar de un proyecto con algún profe, eso entiendo, se puede hacer perfectamente mientras uno labura y estudia. ¿Cuánto se cobra más o menos en las pasantías? Mirá, tendría. La inflación la nominalidad es terrible, pero si pasara a plata de hoy lo que cobraba en Cancillería, diría que eran como decirte 400.000 pesos. O sea, era algo muy 300, 400.000 pesos. El Estado paga, el sector público en los últimos 2 años viene pagando muy mal, particularmente. Entonces, y las pasantías universitarias suelen ser una re variable de ajuste, lamentablemente. O sea, ahí hay mucho de llevarse la experiencia. A nivel plata, no pagan muy bien. Pero bueno, espero haberte dado algún tipo de una referencia. No obstante, me parece que muchas de las ofertas que aparecen en la bolsa de trabajo, algunas creo que tienen un apartado con remuneración estimada. Matías, ¿y las becas son significativas remunerativamente hablando en investigación? No, tampoco. O sea, son muy. No se las quiero bajar, pero son muy como pagar los viáticos, digamos. O sea, la investigación, hasta tanto uno no termine el grado o el posgrado, no suele ser una actividad excesivamente rentable. Eh,
Creo que si uno está buscando más un buen sueldo porque tiene gastos fijos, vive solo, tiene, no sé, qué sé yo, que pagar determinadas cosas, obviamente lo más estable y lo más recomendable es el sector privado porque, bueno, obviamente ahí están los mejores ingresos. Pero en general las pasantías no, las becas pagan algo así como decirte, no sé, una ProPay 150.000 pesos, una UASIT que es un poco más complicada, más formal, 400.000, anda por ahí. No podría precisar un número igual. Eh, Postular a trabajar part-time a partir de qué año de carrera se puede hacer si estoy en el primer año del ciclo profesional de economía. Yo creo que en cualquier momento, o sea, si es sector privado, en cualquier momento. Obviamente va a depender de la oferta laboral. Va a haber ofertas donde te van a pedir que hayas completado un porcentaje determinado de la carrera. Te van a pedir, por ejemplo, que tengas la mitad de las materias hechas, entonces no podés. Hay otras que son más laxas en ese sentido y lo único que buscan son estudiantes. Obviamente, si la oferta laboral dice se busca estudiante avanzado, yo no perdería el tiempo postulándome, porque es muy probable que tercien por una persona que ya esté más llegando al final de la carrera. ¿Algún curso de Excel y Python para recomendar? Lo que te puedo recomendar, Mateo, yo estoy pensando, no sé si de Python yo hice un curso, un SAM, hace mucho tiempo, muy de pandemia, entonces no sé si se sigue dando, entonces no te quiero pasar esa recomendación, que capaz te hago perder tiempo buscando algo que ya no está más, pero lo que sí te puedo recomendar es que en el canal de YouTube de Variable Independiente, que después lo voy a estar pasando, está el curso de Excel grabado y creo que hay un curso de Python, lo voy a chequear en instantes porque la verdad que no me acuerdo exactamente, pero me parece que hubo un curso de Python que dimos nosotros y me parece que están grabados y subidos ahí, pero ya lo voy a corroborar. Sí, después, de última, escribime y te lo paso bien. Joaquín, ¿hay acuerdo de universidad de afuera para hacer cuatrimestres en otros países? Sí. Respecto de los cuatrimestres en otros países, hay una secretaría de la facultad, de la propia FCE, que se llama Secretaría de Relaciones Internacionales, tiene un nombre así muy rimbombante. Lo que es en definitiva es una oficina como tienen la mayoría de las facultades de la UBA, que eso tiene vínculos con otras universidades y uno puede irse a hacer eh, cuatrimestres afuera. Uno hace a 3 materias, ponele. Eh, Entiendo que yo todas esas cuestiones te recomiendo que vayas a preguntar, busques la Secretaría de Relaciones Internacionales que está en el segundo piso del edificio viejo, en Córdoba, en la sede de Córdoba, y ahí te van a poder dar todos los detalles. Tengo entendido que hay una serie de intercambios que son rentados, es decir, la UBA te paga, por ejemplo, el pasaje y te paga la facultad, perdón, gastos de vida afuera. Y hay otra serie de becas que no son rentadas, sino que simplemente te consiguen lo que es el placement, es decir, te consiguen la posibilidad de ir a una facultad afuera, pero todo lo económico corre por cuenta de uno. Igual de nuevo, eso te recomiendo que preguntes en esa secretaría, que creo que si entras a la página de la carrera y vas a la parte de relaciones internacionales, seguro está todo mejor detallado ahí. Kevin, ¿cuánto decís que es el salario mínimo que puede cobrar un economista recién salido de la carrera? Eh, el mínimo, y diría que mínimo, yo creo que está en 800.000 pesos, pero hay economistas que trabajan en eso, en el sector privado, que salen de la carrera y ganan 1,5 millones de pesos, por decir un número, no sé. Pero mínimo diría 800.000, no sé. Estoy también tirando un poco de números al voleo. Sí, si tuviese que estimar algo diría eso. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Una consulta. Sí. ¿Alguna plataforma que recomiendes para aprender inglés a la par de la cursada? O sea, a la vez que estás estudiando. Plataformas, la verdad, me vas a tener que disculpar porque no sé ninguna. Yo en su momento, más de pibe, iba a un instituto y con eso ahí medio que o sea, aprendí lo que sé de inglés. Pero plataformas, la verdad que desconozco. Discúlpame. Eh, no tengo referencia como para pasarte.
¿Alguna otra consulta? ¿Qué libro recomendás para ir adelantando o estudiando cosas que van a aparecer en la carrera? Eh, Hay una serie de manuales que son los manuales que son, ¿cómo decirlo? Como las guías supremas de lo que después ves en las materias. Por ejemplo, no sé, el Mascolel, siempre lo van a escuchar como dos apellidos así concatenados, que son los autores. Mascolel, el Venturini. La verdad que tendría que ir a buscar, a repasar curso por curso, pero sé que, por ejemplo, en Micro 1 y Micro 2 se comparte el mismo manual. En Macro 1 o Macro 2 se suele usar el mismo manual de macro, por ejemplo, el Blanchard, es un economista muy conocido, es el manual que se usa para Macro 1, y después te puedes llevar contenido ahí para Macro 2. Hay una serie de manuales que se usan mucho en las materias y que son como troncales. Si te parece, Joaquín, mandame un mail y te paso un listado de los nombres de los manuales que vas a usar casi seguro por si te interesa como lectura. Son cosas pesadas y que requieren por lo menos haber hecho el CBC y alguna que otra materia básica como, no sé, mate aplicado 1 y 2, para entenderlos bien. Pero son los manuales que se suelen usar en muchas materias. Manda un mail y te los paso bien, porque ahora así del aire no me acuerdo exactamente. ¿Cuáles son las materias que consideras pesadas y ligeras para no mezclar las pesadas en cada cuatrimestre? Esto es muy importante. Sí, les voy a compartir una vez más la pantalla, así vamos viendo una por una. Ahí ¿están viendo el PowerPoint? ¿O les compartí otra cosa? Bueno, voy a asumir que están viendo el PowerPoint. Bueno, las más pesadas, por lo general, las que son valor hora 6 suelen ser pesadas. Eso es casi que por definición, son materias pesadas. Es decir, macroeconomía 1 es bastante pesada, macro 2 capaz no tanto, micro 2 capaz no tanto, micro para economistas, que es la ex micro 1, es pesada, análisis estadística 1 es bastante pesada, las mates aplicadas, econometría. Como verán, todas las que son más pesadas realmente son todas las que son bien matemáticas, digamos. Y esas son las que no se recomiendan mezclar con otra cosa, porque se pueden hacer densas. Y después sumaría poner, por ejemplo, finanzas públicas, que es una materia que a veces tiene mucho contenido, depende con qué curso la haga uno. Eh, por dar un ejemplo más, econometría 2, se ve series de tiempo, es una materia que es nueva, pero sé que conociendo el programa va a ser pesada casi seguro. Dinero y bancos tiene mucha bibliografía para leer, son materias que suelen hacerse medio así, medio densas. Eso, en términos generales, las que son 6 valor hora, tengan cuidado, no las vayan a juntar, no hagan 3 de 6 valor hora juntas porque lo va a pasar por arriba. Entonces, esa es la recomendación que les puedo dar. Y bueno, y no mucho más. Bueno, gracias Matías. Estoy pensando en voz alta algún otro consejo. Pero sí, en general eso. Y usen mucho la oferta calificada, está buenísima para saber si un curso es pesado o no. Porque a veces puede pasar que una materia sea, no sé, 4 valor hora, no tan terrible, y que de repente se crucen con que, no sé, el profesor es un loco de guerra y les pide, no sé, que entreguen 10 TPs y que hagan un montón de cosas. Y ahí la gente les aseguro que en la oferta calificada la gente va a decir, tipo, che, ojo con esta materia porque parece fácil pero los matan, parece pocas horas pero hay que dedicarle mucho en casa. Esas son las sugerencias que tengo. ¿Cuál es la materia de matemática estadística más difícil? Diría mate aplicada 2, claramente, que antes era mate para economistas. Era una mate aplicada 2 o mate para economistas, era una materia que siempre la gente, o sea, solía recursar. Más que nada porque no ubicaba tanto la carrera y hacían mate para economistas con, no sé, micro 1 y macro 1, ponele. Entonces era un montón y la gente
te sobrepasa y bueno, decís, bueno, dejo mate para economistas para el próximo cuatri. Entonces, sí, la más pesada claramente es mate aplicado 2 y después todo lo que es econometría 1, que es la ETS estadística 1, es pesada y después econometría 2, que es la ETS estadística 2, también es bastante pesada. Esas tengan cuidado. ¿Se sigue dando una tesis antes de terminar la carrera? No, Kevin. Hay menciones. Hay 3 menciones. No sé si estabas cuando lo comenté antes, pero la única mención que tiene tesis obligatoria es la mención en, ya les digo el nombre, análisis e investigación económica. Esa te pide seminario de integración y aplicación, que es equivalente a hacer una tesis. No obstante, la tesis en económicas no se defiende y es bastante laxa en relación a otras carreras. La tesis no es como la gran cosa como en otras facultades, en otras carreras, como, no sé, hacer una tesis en, qué sé yo, en, no sé, sociología, por dar un ejemplo. El segundo cuatrimestre me quedan mate aplicada 2, micro 1 y análisis estadístico. ¿Es mucho? A mí me tira que sí, que es un poco o sea, es un cuatri áspero. Si le metes con mucho empeño, no dejan de ser todas materias que están emparentadas entre sí, en el sentido de que son todas materias de mate. Entonces vas a tener que resolver muchas guías, pero capaz eso te puede llegar a servir para agarrar ritmo y estar sólido en todas. De todas formas, yo te diría, Joaquín, que si podés mechar, si no tenés problemas con las correlatividades, y podés mechar en vez de, no sé, en vez de análisis estadístico, poner, no sé, la estructura esa social y económica, o no sé, pienso en voz alta, qué sé yo, una materia más suave de 4 horas, por ejemplo, epistemología. Si te dan las correlatividades para hacer eso, yo trataría de aislar a mate aplicada 2 de las que son pesadas. Mate aplicada 2, tenés que pónganselo como objetivo para el cuatrimestre. Este es el cuatri en el que voy a sacar mate aplicada 2 y es mi única o mi mayor preocupación. Y rodearla de materias más chill. Esa sería mi recomendación personal. Si sos un bocho con la matemática, Joaquín, no pasa nada, mandate, o sea, te va a salir bien. Pero tené cuidado, o sea, trata de acompañarla con materias tranqui. ¿Alguna otra consulta? Bueno, si no, chicos, si no hay otra pregunta, nada, gracias por sumarse. Les quería comentar brevemente antes que se empiecen a ir un poco lo que decía al principio. Somos área independiente, somos la única agrupación independiente de la facultad. Hacemos estas cosas para los estudiantes, para que para ustedes sea más llevadero el transitar la carrera. Y bueno, nada, ahí están nuestras redes, tanto Instagram como YouTube. Yo igual ahora lo voy a pasar por el grupo, tanto eso como la grabación de esta charla por si quieren ver cualquier cosa. Y bueno, nada, gracias por sumarse y eso. Y una cosa más, la semana que viene vamos a tener empieza un ciclo de charlas sobre inteligencia artificial que va a estar muy bueno porque lo da gente que sabe y eso lo encuentran fechas, horarios, etcétera, todo en el Instagram, está cargado. Si les copa la temática, les llama la atención, les recomiendo que vayan. Siento que les va a gustar. Pero bueno, eso, gracias chicos por sumarse. Y bueno, estamos viendo. Cualquier cosa me escriben. Yo voy a pasar mi mail, me escriben por ahí, me hacen cualquier consulta, estoy para eso. Así que bueno, chau chicos. Muchas gracias.